Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues me quedaba sin voz ya en la presentación, que estamos ya mayores. Bueno, pues traemos, gracias a Cholo, que patrocina la reacción, a Rie, aka Suzaku, interpretando Mesía. Y bueno, dice, es un videoclip casero o parece ser, ¿vale? No sé si lo han hecho con esa intención, con la versión de estudio de su primer álbum, Mesía, publicado en 2010. Tenemos como músicos al mencionado Suzaku, que es Rie Tomimatsu, guitarra, teclado, letra y música. Eh, Dice guitarrista de Muses. Ibuki es en la voz, vocalista de Disqualia y voz en directo con The Strokes. Hiroyasu Watanabe al bajo, Isamu Tamaru batería de la banda Anthem. Fíjate, hace poquito Qué casualidad. que la hemos reaccionado. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, cuando decía videoclip casero me imaginaba algo peor, ¿eh? Simplemente Yo, yo también. claro, simplemente que en vez de utilizar un entorno, digamos, físico de escenario, Sí, han puesto ahí han un puesto una fondo verde y fondo verde. Claro, eso sí, a veces con los fondos verdes, pues claro, lo que pones detrás puede ser un poco random, ¿no? Como se dice ahora. puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier cosa, sí, sí. Y lo mismo le queda muy bien que le queda muy mal, ¿no? Claro, también llama la atención de que solamente están ellas dos y no el resto de la banda. Así que, bueno, pues Pues estarán. el resto de la banda, estoy ahí fijándome en la batería, que el batería de Anzen, que la otra que reaccionamos era más blusera y tal. Sí, Y le veíamos ahí un poco parado, pero aquí se está desquitando. claro, claro, efectivamente. Aquí, Y el bajo es alucinante lo que está haciendo. claro. em, a ver, lo primero que puedo decir es que, bueno, esta guitarrista es virtuosa. Bueno, la música es muy rollo power.
metal, pero power metal melódico, ¿no? Em, Tiene alguna cosilla de neoclásico, tiene alguna cosilla de progresivo, pero básicamente es power metal melódico. Em, tiene cosillas, em, tiene cosillas que me recuerdan a la época que Jason Becker y Marty Friedman tocaban juntos. Me recuerda, tiene alguna cosilla de Ingui, ¿no? Con el tema neoclásico, pero bueno, es, me recuerda a bastante gente, es decir, pero es muy buena, muy buena, muy buena técnica. Sí. La melodía tiene unos arpegios muy, muy limpios. Ella se maneja muy bien con las escalas y demás. Y la voz, em, Y Buki está espléndida, ¿eh? espléndida, sí, efectivamente. Te voy a decir que tiene tonos muy complicados que lleva a cabo y lo hace con mucha naturalidad. Así que yo muchas veces me fijo no solamente que lleguen a las notas, sino me fijo en las caras que ponen, es decir, si tienen, se le ve cara de esfuerzo o no, me fijo si la mandíbula está apretada o está relajada, mm, me fijo en el cuello, porque hay algunos que llegan a unos agudos que parece aquí que tienen como 6 cuerdas aquí a punto de partirse, Sí, ¿vale? sí. Y dices tú, como apriete más, lo mismo. Empiezan a ponerse morados ahí, Claro, ¿eh? correcto. Hay algunos que se ponen rojo, en plan rojo oscuro, y dices tú, vamos a empezar a preocuparnos que Respira, respira, chato. le va a dar un síncope en directo, ¿no? Así que, pero muy bien, muy bien. Em, a ver, si querían lanzar la canción y esta era, digamos, sabemos que todo el tema de producción de un videoclip es carísimo, así que bueno, es una manera como otra cualquiera de lanzar una canción, ¿no? También el público japonés ante este tipo de cosas, más abiertos que ellos, casi no los hay, porque hemos visto ya de todo, ¿verdad? Sí, sí, Ya, sí. ya hemos visto, bueno, y todavía que nos Y sorprende lo que nos queda. y lo que nos queda, ¿no? Porque nos siguen sorprendiendo, pero ya, bueno, yo creo que es una muy buena opción. Una guitarra super heavy, vamos, es una guitarra de flecha negra, así que bueno, muy bien, muy bien. Venga, vamos a Que continuar. me da a mí que la va a destrozar ahora, Sí, sí, cuanto nos callemos. ahora van a empezar a salir humo de los dedos, ¿no? Seguramente. Venga, continuamos.
lo que te decía, si antes te dije que veía cositas de neoclásico, en el solo ya sí que sí, se ha visto clarísimo esa parte neoclásico a lo Ingui y también se ha visto lo que te decía, ¿no? Mucho rollo Marty Freeman, que no me extraña porque él lleva tiempo allí y puede incluso ser referencia de mucha gente, pero Claro, la claro. época de Cacophony, que era de Jason Becker y Martin Friedman, es que caló a mucha gente en cuanto a pareja de guitarristas virtuosos haciendo cosas increíbles a unas velocidades absurdas y complejo técnico como él solo, ¿no? Em, Muy bien la técnica de tapping, tapping a dos manos, los ligados muy rápidos. Em, bueno, quiero hablar también un poquito de eso, de lo que tú decías, ¿no? Es decir, la batería se ve súper poderosa. Bueno, aquí podemos tomar referencia, ¿no? Claro, que power metal. De hecho, yo la primera vez que escuché ese tipo de estilo, no se le decía, por lo menos donde vivía yo, no se le decía power metal, se decía metal alemán. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las referencias eran Era Halloween Halloween. y Claro, más. Gamma Entonces, Ray y ese toda esta estilo era, gente. claro, ese estilo era el metal alemán. Eh, y claro, aquí, claro, pues me recuerda a esto, ¿no? Es decir, el doble bombo constante ahí muy bien mezclado. El bajo, fíjate que no es protagonista, pero sí tiene ahí, está muy presente, ¿no? Es un bajo así Sí, sí. denso, sí, sí, que con cuerpo. Y después también hay teclados y arreglos orquestales y tal. Muy bien, muy Lo bien. que pasa es que, claro, no sabemos si está grabada o... Claro, claro. La guitarra, bueno, si antes dije que me gustaba, con ya con aerógrafo pintado las calaveras y tal, pues bueno, más todavía, ¿no? Es, La tiene tuneada. no veas, es increíble. Bueno, la canción en sí va sobre la redención, el sacrificio, la lucha interna, incluso la iluminación, ¿no? Así que todo es con mucha carga simbólica y emocional. No sé qué te está pareciendo, tío, o a quién te recuerda. Sí. Pues a mí me recuerda mucho a Halloween. Si es que al final todos nos acordamos más o menos de la misma gente, Ujú. pero lo están haciendo de lujo, vamos. Ha marcado un solo aquí esta chica que lo que estaba diciendo, el tapping ahí a dos manos es que me deja hipnotizado. No hago nada más que mirarle las manos. Sí, sí, sí. Am, claro, aquí en Japón, si le buscamos referencias para las que ya la gente que no esté tan al tanto de lo que yo comento, de Jason Becker, Marty Friedman y tal, pero si os digo, hay cosas que veo que pueden ser perfectamente tocables por Siu o por Izaki. eh, Por ejemplo, Pues, perfectamente, ¿eh? pues sí, sí, la gente puede tener más a mano, los amigos de Japón sobre todo, pues más o menos a lo que me refiero, ¿no? Así que nada, es alucinante lo que estamos viendo, así que muy bien con Suzaku. 一度この手で救ってあげられたわ何度とれでもまた立ち上がってく Just strong
Fenomenal. A veces me desconcierta un poco las cosas que ponen de fondo, como lo de las plumas Las plumas. A mí me eh, estaban matando las o la plumas. fiesta de la espuma. Aquí, em, lo de las plumas es muy recurrente, ¿eh? Ha salido como tres, cuatro veces. Sí, sí, ¿eh? Mira, ¿ves? Más plumas por aquí. Eh, claro, a- es complicado porque es un plano fijo en el que están ellas dos todo el tiempo. Em, yo hubiera optado por más iluminación en paisajes, porque ellas, a ver, está bien porque la dualidad, una va de blanco, otra va de negro y tal, ¿no? Pero sobre todo cuando hay un fondo negro, queda muy deslucido, sobre todo Ibuki, ¿no? Sin embargo, con paisajes así más luminosos, se ve mejor. Si hubieran cogido un paisaje, una naturaleza o algo así, unas montañas, aunque se vea Sí. que es un croma, pero podría haberle dado un puntillo mejor. Pero bueno, a nivel musical, ninguna pega, ¿vale? Así Buah, a que nivel musical ha sido increíble. ha sido increíble, efectivamente. Así que nada, muchas gracias, Cholo, por traernos a Rie, ya sabemos, acá, Suzaku, y con este Mesía y Ibuki, pues a la voz, ¿no? Y bueno, pues muy bien todos los demás, Watanabe al bajo, Tamaru a la batería, así que bueno, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo, y en el nivel 2 pues vamos subiendo material. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Más cosas, si salto en la publicidad y la veis, pues nos ayudáis mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.